Buenas noches, amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor, Carlos Alasraqui. El programa cuyo único objetivo es que al terminar el programa se duerman con una sonrisa y mañana en la mañana se levanten con otra. Hoy tengo un invitado de lujo. De los 7 años que el programa lleva, yo creo que lo he buscado 5 años y nunca está en México. Es el gran Diego Verdaguer. Diego, Gracias. bienvenido. Muchas gracias por Carlos. venir de verdad aquí Un placer. a tu casa y tu programa. Muchas gracias. Diego, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Voy a platicar tu perfil, que el público conozca bien tu perfil y regresamos en 3 minutos. Perfecto. Gracias. Ahora regresamos. Esa mujer que tiene el corazón de papel ha sido cruel, jugó con el amor que le di. Desde hace más de 40 años dedicó su música al amor. Es mexicano por adopción y sus canciones son conocidas en toda América y distintos países de Europa. Quiero que toda alegría te vuelva a la espalda, que nunca consigas por fin ser feliz. Nace el 26 de abril de 1951 en Buenos Aires, Argentina. Es productor, compositor y cantante. Volveré, ¿cómo podré vivir un año sin tu amor? Volveré fue su primer gran éxito internacional, el cual le abrió las puertas a la popularidad a nivel mundial, principalmente aquí, en México, donde su música no ha dejado de sonar en la radio. No sé quién de los dos será quien se pueda rendir por fin. A lo largo de su carrera, ha demostrado que el escenario es lo suyo y la música, su vida. Ha cantado, compuesto y producido junto a grandes personalidades como Graciela Carballo, Joan Sebastián y Amanda Miguel. Como un marinero lejos de mi puerto. Él es Miguel Atilio Bocadoro Verdaguer Hernández, o mejor conocido como Diego Verdaguer, quien hoy está con nosotros para contagiarnos su amor por la balada y contarnos qué hay detrás de sus canciones. Démosle la bienvenida al gran Diego Verdaguer. Me dijo mentiras, mentiras bonitas, y yo le creí. Bien, estamos de regreso. Mi invitado es el gran autor, cantautor, el gran músico Diego Verdaguer. Diego, tu vida empezó de muy acelerada. Sí. Era Muy Sí, acelerada. muy acelerada. Tenía mucha ilusión de chiquito realmente y quería como que comerme la vida, ¿no? Entonces sí empecé de chiquito a cantar, a dar vueltas por la vida, a patear las calles y a buscar oportunidades tocando las puertas. Siempre la ilusión te motiva para lograr esas cosas, ¿no? También me casé muy joven, tuve una hija joven, en fin. Sí, pero a ver, voy a empezar y vamos a llegar rápido al matrimonio, al primer matrimonio. ¿Qué hace un muchacho a los 14 años que ya decide ser cantante, que conoce a otro muchacho y dice, ¿por qué no hacemos un dúo? Ajá. Y graban 6 canciones en 10 minutos y se disuelve? Vamos primero con esa parte. Mira, eso fue una historia muy bonita porque yo venía de la escuela secundaria a la noche. Sí. Entonces este hombre que ya había hecho sus pininos en la música era más grande que yo, como 10 años. Ah, Entonces, fíjate. Sí, yo me meto a un bar en la esquina de la casa de mis padres en Avenida de Mayo y Salta. Un bar por un lugar así donde hay show a la noche, qué sé yo. Eran las 12 de la noche, pon tu marzo, finales de marzo. Entonces este hombre estaba allí y lo presentan. Yo dije, wow, este es el famoso Larry, dije yo. Además había uno que corría en automóvil, que se llamaba Larry. Entonces yo asocié, porque no estaba muy informado, dije, compositor, cantor, corredor de auto, campeón. Yo tengo que acercarme a este tipo, dije. Claro, ¿Me entiendes? Y claro. tenía 14 años. Claro. Entonces fui y me presento. Y el hombre con mucho colmillo inmediatamente me dijo,
Sí, yo doy clases de canto, qué sé yo, qué sé yo. A los 3, 4 días ya éramos un dúo. Y a la semana grabamos 3 canciones, que la intención de él fue para vender las canciones a una editora musical. Pero sonaba tan bonito el dúo que lo presentó a la editorial de CBS en esa época, sí. Y CBS compró. Y ahí estábamos grabando. ¿Y por qué se mandan al diablo en 2 minutos? Lo que pasa es que este hombre tenía el ego de decir, no, ¿cómo voy a estar haciendo un dúo yo como este muchachito? Yo soy... ¿Verdad? Entonces, bueno, dije, está bien, sigue tu camino. Y yo busqué otro muchacho y fui a aprovechar, me fui a cortear, a andar el mundo y fui a recorrer las provincias donde las canciones habían funcionado. Me fui con la guitarra al hombro a buscar trabajo y a cantar. ¿Y tu madre y tu padre qué decían? Mi padre me apoyó siempre, porque incluso en una vuelta en San Juan, en Mendoza, que me quedé a cantar 3 semanas en un pueblo, San Rafael, precioso, y las chicas, porque en las tardeadas eran, Claro, ¿no? claro. Entonces las niñas, era una locura, que se me fue muy bien. Y el representante que nos llevaba nos robó. Se fue con todo el dinero, nos tuvimos que escapar del hotel con el otro muchacho, pero así, literalmente, cortamos la soga de las cortinas y las sábanas y bajamos las maletas y después nosotros bajamos como diciendo hasta luego, y nos piramos del ¡Qué hotel. maravilla! Y entonces mi padre me mandó el dinero para el tren porque había quedado sin dinero. En fin, historias que siempre me unen a mi padre, que siempre me apoyó en todo. ¿Él a qué se dedicaba? Mi papá era un buscavida, él fue rematador, o sea, esa gente que hace remates. Subastas, sí. Subastas, vendía propiedades, era una persona que era un agente de propiedades, tuvo una casa que también compraba objetos antiguos y los vendía. Esos son los trabajos que yo les conozco. ¿Y tu madre? Y mi madre era mamá. ¿Mamá? En la casa. ¿Y ella qué decía? ¿Que me se vaya mi hijo a los 16 años? No, mi padre realmente, sí, ella soñaba siempre con que yo hiciera mi vida. Me tuvo de grande mi mamá, tenía 41 años mi mamá, o 42 cuando yo nací, y fui el primer hijo. Ah, ¿fuiste el primer hijo? El primer hijo, sí. ¿Cuántos son? 2 más. Okay. O sea que mi madre fue... Rompió la primera regla que decían, sí, que después de los 30 no. Exacto, después, no sé, decían después de los 40 no, van a salir mogólicos, sí, o bla, sí, bla, sí, bla. sí, sí. Entonces, bueno, mi madre pues se la jugó. Estaba muy enamorada de mi padre y mi padre de ella. Mi niñez, mi infancia fue muy bella porque yo sentía muy bonito ahí en la casa, muy sencillo, muy chiquitito todo, pero muy bonito, muy armónico, mi padre enamorado de mi madre, o sea, lo viví. ¿Cómo se casa alguien a los 18 años? ¿Sabes que eres el segundo? Sí, ¿por qué? Pedrito Fernández hace un mes llegó y se casó a los 18. Él sigue casado. Pero él sigue casado. Sigue casado con la misma. Sí, ¿Cómo se casa alguien a los 18 años? Bueno, la realidad es, yo sí estaba enamorado de la muchacha, pero la realidad es que quedó embarazada. Está bien, y por eso se casaron. Y por eso nos casamos, sí, con gran responsabilidad. Pero no se podía convivir, después de 2 años era muy difícil. ¿Cómo vivías a los 18 años con un bebé? No, 19 tenía ya cuando nació el bebé. Y tener que cantar y todo eso. Era difícil, era difícil. Sí me trastabillé por ahí. Sí me fue un poco mal después de eso. Y otra vez después agarré los remos y a remar y vámonos. Y ya conseguí salir adelante nuevamente. Si asumes que desde que naces a los 20 años, una hija casada, ya que empiezas a conocer al primer profesional, 2 dúos, ya te robaron, el promotor, que eso es muy común. Sí, es muy común. ¿Por qué la necesidad de seguir? No, el canto para mí es mi vida. Yo cuando tenía esa edad, yo ya creía, dije, bueno, por lo menos ya tengo un oficio, pensaba. Ya puedo vivir de ello. Ya puedo, o sea, ya tengo la experiencia suficiente como para ir y agarrar la guitarra y cantar, y al menos para comer va a haber. O sea, ¿sí creías que podías? Sí creía que podía, pero fundamentalmente me motivó siempre el deseo de expresarme, de poder cantar,
de poder conmover con el canto, de alguna manera. Luego uno le va buscando la vuelta, ¿verdad? Y se hace el profesional, uno empieza a pensar en el marketing, ¿verdad? Porque ves las realidades, entonces vas encontrando tu ¿Quién te estilo. enseñó a tocar guitarra? ¿Quién te enseñó a escribir? No, mira, a la guitarra creo que aprendí solo. No jodas, ¿cómo se aprende solo? Desde chiquito he tenido amigos con guitarra y lo único que hago es chumchan. No puedo. Pero yo ¿Cómo creo que es dificilísimo. es difícil, pero yo no soy guitarrista, soy simplemente un guitarrero que puedo acompañarme Pero lo cantando. haces Realmente admiro mucho a los guitarristas, a los grandes músicos, pero sí puedo tener la habilidad de escribir canciones y de acompañarme con el sentimiento que comunica, ¿no? Yo sentía que podía lograr eso. Entonces, nada, el instrumento lo tomé y empecé a buscar, y creo que fui a 2 clases que me enseñaron acordes y ya después nada más. Escribir tú. A escribir yo, y aprendiendo de los que me rodeaban en esa época, los compositores con los que trabajé y con los que sigo trabajando, grandes artistas que me permiten inspirarme en mí mismo, porque componer con otro autor es una retroalimentación. El otro autor te hace ver lo bello de uno, a veces uno no lo ve cuando está solo. ¿De verdad no lo ves? Claro, a veces no lo ves, o sea, te pasa por alto. Entonces, cuando estás con alguien que te admira y tú sabes que tiene talento, se genera una retroalimentación bonita. Esa es mi personal experiencia. ¿Qué pasa de los 20 a los 25? Y bueno, es ahí realmente el despegue de mi carrera en la Argentina. ¿Cómo se da? Se da a partir de que tengo unos 21, 22 años, empiezo a grabar una canción detrás de la otra, con mucho éxito, todas número 1, Pero, a una ver. seguidilla. A ver, ahí va. Sí. Nada más para que el público entienda. Hasta los 20 ya quedamos canciones, una que otra bien, 6 Sí. canciones del dueto, lo que tú quieras, perfecto. Muy bien. No se puede llegar a grabar y decir, ya di el primer golpe de mi vida. ¿Cómo se da? Bueno, no. Porque no es fácil, o sea, No. tu vida la leí, y la leí 2 veces. No es nada fácil, Diego Verdaguer. No, claro que no es fácil. Uno lo cuenta fácil para hacer Sí. un poco ágil el programa. No. Pero no es fácil. Mira, antes de casarme... Tuviste que estar deprimido, te tuviste Sí, que deprimir mucho. me deprimí muchísimo, trabajé de todo durante un tiempo porque no hacía dinero. Con mi música, además, lo que me ofrecían no me interesaba. Entonces, ¿Qué te ofrecían, Diego? Me ofrecían, por ejemplo, trabajar en un bar o en un lugar... Ya escondidino. Sí. Pero le digo, no, yo eso no lo quiero hacer. Yo había hecho desde los 17 en adelante, había hecho ya como solista, como Diego Verdaguer, 6 u 8 canciones, había participado en un festival importante en la Argentina, era contratado por la televisión, con un sueldo, había venido a México Fíjate. a cantar aquí en un festival con el ferrocarrilero, en fin, ya había dado algunas vueltas, entonces como que ya tenía me decían, no, bla, 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 esto, no quiero eso. Entonces hice de todo para alimentar a mi hija y poder seguir adelante. Lo hice durante un tiempo. ¿Te deprimiste? La verdad que no me deprimí. Pues mira, una vuelta me tocó, le voy a pedir trabajo a un primo que el otro día me sorprendió, me fue a saludar, estaba yo haciendo una entrevista en una radio de Buenos Aires, Vale, y llegó él, un hombre grande, ya llegó a saludarme, se llama Alberto Camardón, fue entrenador de los Pumas, que fue el equipo de rugby más importante de la Argentina y sigue siéndolo. Él fue campeón mundial. Entonces este hombre, arquitecto, vivía ahí en un barrio de Belgrano, entonces yo le digo, Alberto, dame algo de trabajo que no sea, no me metas en una agencia de publicidad, que yo ya había estado en una agencia de publicidad trabajando cuando era niño. Entre los 13 y los 15 trabajé casi 2 años en una agencia de publicidad, me gustaba mucho eso. Entonces, digo, no me metas en una empresa, porque él conocía mucha gente. No, quiero una cosa rápida, porque yo mañana me voy ya, no quiero compromisos. Entonces me dijo, bueno, vete a repartir volantes. Por repartir volantes. Y digo, bueno, pues ya, pues dame algo más bueno, vete a trabajar a la obra. ¿De qué?
pues vete de peón a la obra. Y ahí voy a hacer pastones a la obra, ¿no? O sea, echar revolver para meter en la maquinita. Después de 3 días quedé concreto, destruido, sí, claro. destruido. Entonces llega Alberto y me dice, bueno, vete a trabajar en el guinche. Y trabajaba de guinchero, o sea, el guinchero es el que levanta las cosas, ¿verdad? Por el hueco de los edificios. Sí. Entonces llegaba tempranísimo, estaba amaneciendo, un piso punto 15, un viento corría, y yo levantando la gente, ¿verdad? Y los cosos de cemento. Y eso lo hice como 2 meses, por tú. Pero mi sueño, mientras veía el barrio de Belgrano y las casitas encender sus luces, fue muy bonito. Siempre dije, voy a generar algún día una casa bonita como esa. Algún día voy a escribir un libro con todo esto. Algún día les voy a llenar la vida de canciones. O sea, y ese sueño existió siempre. Fue mi motor, fue mi ilusión, está en uno. Ese Sí, motor eso está en estoy de uno. acuerdo. Eso sí, ¿Verdad? estoy de acuerdo. Circunstancias de alrededor te pueden ilusionar, te pueden deprimir, pero finalmente el motor es uno, ¿verdad? Entonces, a los 25 años, ¿quién tiene la visión de decir, quiero a Diego? Mira, Porque ahí fue un giro drástico sí, en tu vida. yo había hecho un trabajo interesante en la Argentina, me había transformado en un artista del momento, digamos. Sí. Pisaba todos los escenarios más importantes y esta música simple, romántica, empezó a trascender en toda América. Y en México fue una locura. Entonces llegué a México, me trajo un representante, empezaron muchos a llamar a México, a la Argentina, a Buenos Aires, a oficinas de diferentes representantes me llamaban, oye, ¿te quieren en México? Y yo dije, acá pasa algo. Claro, ¿Verdad? claro. Entonces, ¿Era la época de Sandro también? ¿O no? sí, era la época de Sandro. Ya no el Sandro, la América, locura, ¿no? sí, sí. Porque Sandro es un poco anterior. Ya, La ok, locura de Sandro ok. fue mediados de el 66, 67, ok, perfecto. hasta esa época que te estoy Ya, diciendo. perfecto, Seguía ok. siendo el gran Sandro, Sandro, pero sí. los hits ya no existían. Ok, ok. Entonces, en fin, vine a México, finalmente un señor llamado Hugo López fue el Lo que... conozco perfecto, lo conocí perfecto. Ah, lo conociste a Hugo. Perfecto. Bueno, Hugo fue quien... Representante. representante, quien me trajo a México la primera vez. De hecho, él empezó con Luis Miguel. Él fue el último Luis Miguel, manager de Luis Miguel. exactamente. Y Luis Miguel, evidentemente, aprendió muchísimo de Hugo. Sí. Hugo era un personaje... Tipazo. Sí, Tipazo. y un hombre que marcó la pauta del negocio, de la industria en México, en Sí, este país. estoy de acuerdo Hay que decir la contigo. verdad porque Estoy de acuerdo. hizo mucho por este negocio y le enseñó y fue maestro Sí. de la mayoría de los que están Sí, hoy. es cierto. Es cierto. Porque sabía hacer los negocios. En México no había Representantes, y no había estructura tampoco. Nada. No había nada. venues, no había teatros, no había, Es cierto, no había nada. es cierto. No había sonido. Claro. ¿Me claro. entiendes? Bueno, Entonces- si los conciertos en el auditorio no los cancelaban, los conciertos de rock. Bueno, lo que pasa es que la Victoria era un galpón. No, pero me acuerdo que vino Chicago y se incendió la unidad de control remoto y era muy conservador México. Sí. Con el rock y todo eso. ¿Es conservador, tú crees? En mi época, cuando hice Avándaro, que Sí. le hicimos Luis de Llano, yo y Sí. todo ese grupo, bueno, pues por poco nos metían a la cárcel Sí, por el sí. festival de rock. Sí, era una cosa muy curiosa. Yo fui a ver a Queen cuando lo trajeron a Puebla, que lo trajo Hugo Claro, López también. Hugo, sí. Fue un caos eso. Claro, Un caos. claro, claro. Un Y desastre. yo creo que Queen no sabía ni a dónde iba. No, Queen estaba encantando. Y Le punto. decía en Puebla, bueno. pues, ok. Bueno, vamos. Puebla debe ser la capital de México. Sí, pero era un terreral eso. Seguro. Un seguro, terrenal. Seguro. Exacto. Y ahí arrancas. Y ahí arranco, vengo para aquí, entonces sí me dan la oportunidad, Hugo me mete en el programa de Raúl Velasco. Bueno, es Raúl Velasco el que me buscaba. Claro, claro, la realidad. imagínate. Entonces Hugo fue la conexión. Y luego entonces una compañía que distribuía mis discos aquí, una compañía de un señor Ignacio Morales, en paz descanse, vendía tantos discos, tantos, me autorizaron a mí a cobrar mis regalías, mi parte de regalías aquí, y yo digo, wow, aquí sí se venden muchos discos. Claro, claro. Entonces empecé a decir,
este es un país de mucha oportunidad, ¿verdad? Y este señor Ignacio Morales pasó el tiempo y me propuso trabajar con él directamente. Claro, yo no podía hacerlo porque tenía un contrato con la compañía argentina, pero este señor Morales negoció con la compañía argentina y compró mi contrato. Fíjate. En $120,000, recuerdo, en el año 1978. Dineral. ¿Y como futbolista no te tocó algo? Supuestamente me tenían que tocar el 10%. Claro. No me acuerdo si me lo dio. Morales era un poco... pero pero fue una gran oportunidad para Claro, mí. claro. Entonces me dice, bueno, empiezo a grabar para él, y ya grabo en Nueva York y qué sé yo, pero viviendo en Buenos Aires. Hasta que un día me dice, tienes que venirte a México, por lo menos un par de años, me dice. Ven aquí, yo te doy todas las facilidades, ven a promoverte, ven a producir, ven a grabar, yo te doy todas las facilidades, ven. Entonces, mi mujer, Amanda Miguel, era mi mujer ya. Allí estaban. No se habían casado. No. Pero estaban juntos. Nosotros nos casamos un poco antes de que naciera Ana Victoria, Ah. pero vivíamos juntos con el permiso del papá. ¿Cuánto tiempo llevaban? Y en esa época llevábamos ya como, poquito, como 3 años, una cosa así. Yo la conocí en el 75. Ahorita vamos a eso. Vamos. Entonces, ¿Tienes Twitter? Sí, @Diego Verdaguer. Ok, el mío ya saben, @Carlos Alarraqui. Escríbanos, va a estar muy divertido lo que escriban. Regresamos en 3 minutos, vamos a hacer un corte comercial. Y llegando después del corte, quiero una cosa. Dale. ¿Cómo se conocen tú y Amanda? ¿Cómo no? Con gusto. Y porque Amanda, yo siempre he sentido que nace a la popularidad, independientemente del talento y sus canciones, Claro. contigo. Claro, así es. Sí fue. Así Ahorita es. regresamos, 3 minutos. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo correría a buscar a la que fue mi amada y volvería a fundar son las penas que le daba. Yo haría tan solo lo que ella quisiera. Sería más bueno para que ella me adorara.